punto respecto a un eje usando lo que sabemos de, ¿cómo se llama? Del producto cruz y del triple producto escalar. Entonces, pues vamos a ver. Déjenles presento. Esto no sé en qué página venga de su libro, pero ahí viene. Denme chance. Dice torque o momento de una fuerza. Este debe de venir en la página 95 de su libro. Entonces, vamos a ver. Presentar ahora una ventana. Me dicen si ya se ve. Ya se ve. Ahí está. Ahí va. Dejen que... Bien. Entonces dice momento o torque o momento de una fuerza. Dice el momento o torque de una fuerza. Aquí sería este L. Debe de ser minúsculo. Ahí está. El momento o torque de una fuerza es el efecto de giro que provoca dicha fuerza alrededor de un punto o un eje específico y se puede calcular en casos simples usando lo visto en el principio de transmisibilidad o en casos más complicados por medio del producto vectorial. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la figura, pues esto como que me acuerda un poquito lo que es el principio de transmisibilidad. Yo tengo una fuerza A aplicada en el punto A y entre el punto A y el punto Q hay una posición relativa. Esa posición relativa forma un ángulo con la horizontal, un ángulo teta. Ese ángulo con la horizontal es el ángulo que forma esa posición relativa respecto de F. Ahora, si se fijan, en este posición relativa, aquí yo vi que hay una A que es un cateto adyacente y un cateto opuesto. El cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B. Entonces, si ustedes se fijan, si muevo la fuerza sobre su línea de acción y veo qué distancia hay de esa línea de acción respecto de Q, pues ya sé que es esa distancia B. Nosotros habíamos calculado que yo calculaba la fuerza por B y con eso calculaba el torque. Y el momento o el efecto de giro, pues era en una dirección normal. Quiero que vean que, ok, momento esto igual a torque igual a un R cruz F. Y luego si despejo la fuerza, digo, más dicho, si reacomodo, pues sería la magnitud de la fuerza por el brazo por el seno. El brazo por el seno, pues es B. Entonces con esto, pues ya me doy cuenta que estamos correctos. Ahora, si me regreso a la definición de producto cruz tal cual, pues yo ya sé que va a ser un determinante donde primero fila es IJK. Ojo, la segunda fila es el brazo y la tercera fila son las componentes de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, el principio de transmisibilidad simplificaba los cálculos de un momento de una fuerza respecto de un punto Q, de una fuerza FA aplicada en un punto A respecto a un punto Q.
Es decir, se multiplicaba solo la magnitud de la fuerza por la distancia mínima que va perpendicularmente desde el punto Q hasta la línea de acción de la fuerza, es decir, la distancia B. Sí, pero no siempre se tendrá un ejemplo tan sencillo. Pongamos otro ejemplo un poco más complicado. ¿Cuál será el momento de una fuerza respecto a un punto donde la fuerza y el brazo de palanca no son perpendiculares? Dice, a partir de la figura siguiente, se descompusieron en componentes tanto la fuerza como el brazo de palanca, y por principio de transmisibilidad se multiplicaron brazos y fuerzas que son perpendiculares respectivamente. Como se muestra, el resultado es de dos giros a derechas que sumados dan el valor total del momento. Entonces, fíjense que agarré el vector brazo, lo descompuse en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Y la fuerza también. Nada más que la fuerza, a la hora de descomponerla, pues agarré la componente en X y la moví hacia la izquierda, y la fuerza en Y la moví hacia abajo, y entonces multipliqué brazo en X por fuerza en y brazo en Y por fuerza en X. Y aquí está el resultado. ¿Qué dijimos que era? Momento de FA respecto de Q más es igual a ¿qué? A Rx por Fy más Ry por Fx. Y todo a derechas. Y entonces, bueno, pues si lo hacemos como si fuera producto cruz, si hacemos el producto vectorial correspondiente, ¿qué tenemos? Fíjense bien que el momento de FA respecto de Q pues va a ser IJK, los dos brazos X y Y, las componentes son positivas y 0 en Z, y la fuerza en X es positiva, pero en Y es negativa, es la componente es hacia abajo. Si hago mi producto cruz, en Y y en J se dan 0, pero en K me quedaría Rx por menos Fy, así que me queda menos Rx por Fy, y luego menos Ry por Fx. Los dos son negativos. Si yo factorizo el signo negativo, me quedaría menos K, resultando que el equivalente al anterior, resultado que es equivalente al anterior, donde menos K indica que el giro es a derechas. Lo anterior nos dice que en el caso de tener vectores en 3 dimensiones y al realizar el producto cruz, estamos asegurando la multiplicación de componentes perpendiculares tanto de brazos como de fuerzas, el cual es un procedimiento más general, un poco más laborioso, pero eficaz para encontrar el momento de una fuerza, sobre todo en 3 dimensiones. En el caso de 2 dimensiones, será preferible hacer el cálculo sencillo usando el principio de transmisibilidad cuando sea posible. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que ¿Por no. qué aquí en la figura le puse ¿por qué aquí puse el vector rojo que está aquí en Q? Porque estamos Yo lo transmitiendo puse la para fuerza. que vean que no, para que veamos el resultado del producto cruz. Si yo multiplico R cruz F, llevo mis dedos de la mano derecha desde R hasta el vector rojo, las dos colas están juntas, pues el giro va a ser a derechas, si lo veo como producto cruz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este no lo habíamos visto, ¿verdad? No, todavía no. Dice, supongamos que tenemos una fuerza de 50, 25, 100 newtons en un punto A que es 4 menos 6, 2. Y se quiere conocer el momento y el efecto total que provoca dicha fuerza sobre el punto Q.
El punto Q tiene coordenadas 2, 2, 4. Y bueno, pues vamos haciendo la solución. Dice, determina las componentes del brazo de palanca o posición relativa del punto A respecto del punto Q. Las coordenadas de A son 4 menos 6, 2. Eso es la punta. Menos las de la cola. Así que 4 menos 2 me da 2. Menos 6 menos 2 me da 8. Y 2 menos 4 me da menos 2. Si simplifico, pues me queda 2 veces 1 menos 4, 1. ¿Sí lo ven? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ustedes se fijan. Sí lo tengo. Este 2, vamos a ponerlo con verde. Y este otro 25, de haber factorizado la fuerza, vamos a ponerlo con azul. Para que se vea. Y luego el 1 menos 4 menos 1, pues vamos a ponerlo de otro, con otros colores. Vamos a ponerle un moradito. Y el 2 menos 1, 4. Vamos a ponerle otro color para que se vea bonito. Vamos a ponerlo gris, bajito. Y entonces, ¿qué me queda? Que tengo que hacer el R cruz F. Pero como yo ya me sé los trucos, a ver si se dejan. No se dejan. Bueno, aquí la dejamos. Yo lo que quería era modificar esta fórmula para... No se dejó ahorita, luego lo hago. Lo que quería era que el 2, vean cómo lo factoricé, y el 25 lo factoricé del producto cruz. Y adentro nada más dejé el 1 menos 4 menos 1, que es el brazo. Y la fuerza fue 2, 1, 4. ¿Se fijan? Entonces este producto sería 50 veces. Y luego el resultado del determinante. El resultado del determinante, ¿qué sería? En I sería menos 16 más 1. Menos 4 por 4 me da menos 16. Y menos 1 por 1 me da menos 1. Pero como voy estoy multiplicando ¿qué le podríamos llamar? De derecha a izquierda hacia abajo. Entonces le cambio de signo. Así que menos 1 por 1 es menos 1. Pero como voy así es más 1. Así que menos 16 más 1, ¿qué me da? Menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en J, ¿qué tengo? Acuérdense que el resultado en J hay que cambiarle de signo. ¿Qué tendría? 1 por 4 menos 1 por 2. Eso me daría 6. Pero porque estoy haciéndolo en J, le pongo menos 6. A ver, chéquenlo. Y en K, finalmente, ¿cómo sería? 1 por 1 es 1. Menos 8. 4 menos 4 por 2 es menos 8. Pero como voy en ese sentido es más 8. Así que 8 más 1, ¿qué me da? 9. Ahora sí, todo eso lo multiplico por 50. Y entonces me queda menos 750 en I, menos 300 en J y 450 en K. Un momento negativo en X, un momento negativo en Y y un momento positivo en Z. Las unidades son newtons metro. ¿Quedó claro? ¿Más o menos? Sí, más o menos, profe. Luego dice, estas son las componentes del momento total que siente el punto Q debido a la fuerza aplicada en A. Además de este momento, se debe de agregar el efecto de la fuerza en A. A estos dos, dice, punto. Dice, a estos dos, fuerza en A y momento de FA respecto de Q, juntos
los llamamos el sistema fuerza par equivalente en el punto Q. Entonces yo hago si trato de hacer una especie de resumen, ¿yo qué digo? En el punto Q con coordenadas 2, 2, 4, ahí voy a tener una fuerza que la trasladé de donde estaba aplicada y la voy a mandar y el momento que provoco respecto de Q, pues es este valor. Aquí no debiera decir fuerza de A, debiera decir fuerza en Q ya, ¿no? Aquí ya sería, la fuerza ya la trasladé a Q. Ahí está. Profe, ¿y por qué cuando traslada esa fuerza no la multiplica por la distancia a la cual la trasladó? Es que ya lo hice en el producto cruz. O sea, eso Si se tú queda te por fijas, decir. la fuerza es la misma que... La fuerza se queda tal cual. Y el momento que genero, pues es este que resultó de 3 componentes. Acuérdense la idea general del principio de transmisibilidad. Si vas a sacar una fuerza fuera de su línea de acción, te traes la fuerza y su momento. Nada más que aquí el momento, pues no lo hice tan fácil. Tuve que hacer el producto cruz y me di cuenta que hay 3 efectos de giro. O es un momento consistente que tiene 3 componentes. Yo para facilitar la chamba digo, ¿qué siente Q? Si la fuerza la aplico en A. Pues va a sentir una fuerza de tanto y estos 3 momentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora dice, fíjense bien, momento de un par de fuerzas. Dice, en mecánica existe un arreglo de fuerzas singular llamado par de fuerzas, que son 2 fuerzas iguales y de sentidos opuestos que están separados perpendicularmente entre sí cierta distancia, por lo que al sumarse como fuerzas se cancelan, pero que provocan un efecto de giro, momento o torque neto. El vector momento provocado por un par de fuerzas, fíjense bien, es un par de fuerzas provocado por un par de fuerzas, se considera un vector libre. Dice, el vector momento se considera vector libre. Bueno, el vector momento provocado por un par de fuerzas, lo voy a poner con amarillo, se considera un vector libre. Vamos a ponerle, es decir, que el vector no está asociado a un punto específico, el vector momento. Es decir, que si es un vector libre, es que es un vector que no está asociado a un punto específico. Vamos a ver. Dice, ejemplo, considere que la magnitud de la fuerza A y B es de 10 newtons en la figura. FA está aplicada en A y va hacia arriba. Y FB está aplicada en B, pero va hacia abajo. Las dos son de 10 newtons. Dice, y que la distancia entre ellas es de medio metro. Vamos a ver, considere que la magnitud de las fuerzas FA y B es de 10 newtons. Le quito el D, se entiende, es 10 newtons. ¿Sí, verdad? Y que la distancia entre ellas es L, medio metro. Dice, determina el momento de ambas respecto del origen. Mentalmente lo voy a mandar al origen. ¿Qué distancia hay entre el origen y A? Hay 2 metros. Y el efecto de giro es a izquierdas, entonces es positivo. ¿Sí estamos de acuerdo que es positivo? Y luego, FB, la distancia entre el origen y B es 2.5 metros.
Y entonces, si hago números, pues me da menos 5 newtons metro. ¿Y la suma de fuerzas cuánto da? Me da 0. Luego, ¿qué tal si en vez de haberlo mandado al origen, las dos fuerzas las hubiera mandado a A, que es el inciso B? Determina el momento de ambas respecto del punto A. Entonces, como A ya está ahí, pues voy a tener 0 veces FA menos 0.5 veces FB. Y entonces hago números y me da menos 5 newtons metro. Si se fijan, me dio el mismo resultado. ¿Y cuánto suman las fuerzas A y B? Sumaron 0. Luego dice, determina el momento de ambas respecto de B. Ahora mándelas a B. Sería menos 0.5 veces FA más 0 veces FB. ¿Por qué le puse menos? Porque, a ver, déjenme ver un ejemplo más acá. Aquí está. Control copy. Aquí se me olvidó ponerlo. Ya sé que si gira a izquierdas es positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y entonces, pues ya tengo ahí mi desarrollo. Ya sé por qué es negativo y ya sé por qué es positivo. Al final de cuentas, el momento en los tres casos, ¿cuánto me dio? Me dio el mismo resultado, menos 5 newtons metro. ¿Estamos de acuerdo? Y la suma de fuerzas me dio 0. Obsérvese que el resultado es el mismo. Por eso se le llama vector libre. Es decir, si a mí me dan un par de fuerzas, el momento que provocan lo puedo poner en O, en A o en B o donde me dé mi chingada gana y yo ya sé que el resultado va a ser el mismo. Este ejercicio, pues lo tomé de un libro de Szymanski y pues está muy fácil de entender. Ahora vamos a hacer un ejemplo ya no tan fácil. Acá los ejes, en el ejemplo anterior, los ejes eran horizontal y vertical. Ahora, si hago un problema general, digo, considere dos fuerzas. FA de 10 menos 15 en 5. Aplicada, se supone que son newtons, ¿no? Aquí le ponemos newton. Aplicada en el punto A, que está en Esto de metros. tema está sencillón. Y otra fuerza, FA'. ¿Sí ven que es A'? Sí. A ver si la acepta. Sí. FA' ya la aceptó. Y esta también. Y entonces dices, la fuerza A' es la misma que A, pero todo con signos cambiados. ¿Por qué? Porque ya sé que a la hora de sumarlas, ¿cuánto me debe de dar? La suma me debe de dar 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver si aquí me deja hacer el ajuste. Sí me dejó. Se me descompuso poquito, ahorita lo acomodamos. No. Vamos a... Ahí está. Dice, considere dos fuerzas, FA de tantos newtons aplicada en A y otra FA'. FA' también son newtons, ¿verdad? Colocada en un punto A', que son, ya sabemos que son, ¿qué? Metros. Punto. La pregunta dice, ¿cuál es el efecto de giro que provocan estas fuerzas respecto del punto A? Aquí como un dibujo general,
No quiere decir que A y A' sean esas coordenadas. Yo puse, en A' puse FA' y en FA puse FA. Son dos fuerzas paralelas. La distancia entre las dos líneas de acción es D. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego dice, la estrategia es trasladar una de las fuerzas al lugar donde esté la otra y calcular el momento que provoca, entendiendo que la suma de fuerzas es nula. Así que el momento del par será, fíjense bien, primero calculo el brazo de palanca de A' respecto de A. Sí entendemos que todo lo estoy trasladando a A, ¿verdad? Aquí puse respecto al punto A. Entonces, las coordenadas de A' fueron 6,03. Y las coordenadas de A son 2, 4, menos 7. Si hago la resta, me queda 6 menos 2, 4. 0 menos 4, menos 4. Y 3 menos 7 me da 10. Yo escojo los números inventados de tal forma de que ese 4 menos 4, 10 lo factorice. Acuérdense cuál es la idea de factorizar. Ya una vez factorizado, pues se me simplifique. ¿Y la fuerza qué pasó con la fuerza? Ah, pues yo ya sé que la fuerza en A', a ver cuánto valía en A', menos 10, 15 y menos 5. Sí, ¿verdad? Así que factorizo el 5, ahí está. Ya factorizados, pues luego me hago el desarrollo. A ver, déjenme ver si lo acepto. No sé por qué aquí no lo acepto. Y aquí sí lo hizo muy bonito. Bueno, pues ni hablar. Lo dejamos así indicado. Luego, ya que tengo esto, pues entonces primero pongo mi determinante IJK, ¿cómo se llama? Mis componentes, mis vectores unitarios. Luego las componentes de R serían 2 veces 2 menos 2, 5. Ahí está. Y luego 5 veces, ¿dónde quedó el 5? Ah, el 5 es de la fuerza. Y por menos 2, 3 menos 1. El 2 por 5 me da 10. Y en I, ¿cuánto me daría? Menos 2 por menos 1 me da más 2. Menos 15. Entonces, menos 15 más 2, pues me da menos 13, ¿sí o no? Luego en J, ¿qué tengo? Quito fila, quito columna, ¿y qué me queda? Menos 2 más 10. Me da 8. Pero como voy con la menos J, pues entonces es menos 8. Y luego en K, ¿qué me da? 6 menos 4. 6 menos 4 es 2. Así que el resultado al final, pues me va a dar 10 veces menos 13 menos 8 y 2. Ya luego me regreso y digo va a ser menos 130 en X, menos 80 en Y 120 en K. Digo, perdón, 20 en K. ¿Qué les parece? Y el resultado, pues se supone que son newtons metro. Más que ahí se ve muy feo. Daniel, Déjenme ver me gustaría cómo lo hacer puedo unos muffins. arreglar. No, no se puede. Sí, ¿por qué? No, yo no los voy a poder arreglar. ¿Te cayeron mal las Fíjense que papas? esta no lo acepta. Vamos a poner control copy. Hombre, pa. Pero si fue full culpa de las papas, ¿dirías eso? ¿De qué resultado eran? O sea, sí, pero ya ha Newton. sido más duro y todo No, bien. no sé por qué no lo acomoda bien.
Entonces, si se fijan, pues ya dice, el resultado anterior expresa que las componentes del momento resultante, en este caso, tiene una propiedad de ser un vector libre que no está asociado a ningún punto en particular y por lo tanto puede ser sumado a otros momentos sin que importe dónde esté colocado. La situación que no ocurre cuando trasladamos una fuerza hacia un punto fuera de su línea de acción. Entonces, si yo muevo una fuerza fuera de su línea de acción, pues depende de la distancia, depende del momento. Entonces, entre mayor sea la distancia entre el punto y la línea de acción, pues mayor es el torque. Y en cambio, en este caso, en un vector libre, pues ese lo muevo fácil. ¿Alguna pregunta? Vamos Sí, a ver. profe, ¿por qué aquí se... Si nos regresamos poquito. Te escucho. ¿Por qué sale como un momento resultante si en el ejemplo anterior esos momentos sumaban 0? Hombre, pay, no, así No, no. No te me confundas. Lo que sumaba 0 en el ejemplo anterior eran las fuerzas. Buenísimo. Es que... Ah, ok, ya. En el ejemplo anterior todos los momentos valían menos 5. ¿Sí lo Ya, viste? tienes razón. Sí, ya. Gracias. Sí, no me mezcles moros con tranchetes. ¿Está bien? Vamos a Sí, ver ok. aquí dónde está la... Güey, Ahí está. nadie en la vida diría eso. Nos hubiéramos perdido de esa frase si no hubiéramos venido a clase. No me mezcles moros con tranchetes. No sé si igual. Sí, está perro. Aquí la demostración de falta es el signo más. Güey, ¿tú conoces al Por Yugerwicho? eso es de que no me da. Que si conoces a Si le Yugerwicho de pongo ahí casualidad. más, las dos fórmulas se me quedan igual. ¿Nunca le metiste al zombies en el Black Ops? Bueno, con razón. Es que era un Por eso youtuber de eso. más con espacios. sin Bueno, entonces espacio. más o No menos sé mi qué historia ya no espacio. tiene mucho punto. Bien. No. Yo lo que quería era de que los 5 newtons metro quedaran igualitos. Ya como le hice el ajuste, el resultado, El todos los Juanpi voy me a retó unos poner. 1v1s en el Rocket. ¿Cuánto les gusta? ¿Qué color les gusta? El Juanpi, El Simón, azul. el hermano de Karime. Menos 5 newtons metro. Así es. No mames, oye, haz Menos de cuenta, 5 John. newtons Pues yo metro. creo que yo soy la persona que conoces que más le mete al Rocket, ¿no? Me imaginaría. Ah, bueno, Menos pues 5 newtons metro. tengo A mí como me unas gusta. 360 horas, yo creo. Y soy Si nivel observo que los tres 199. resultados son El iguales. pinche Juanpi hoy dijo que... Ay, Y güey, dijo dos estos, pues les cifras. quito color para Pero que las dos cifras estaban arriba no una de se, 250 y otra de 400. no confundirlos. Cualquiera que esas dos sea ¿cómo se dice? Su nivel. Está pasado de verga. Bien. ¿Y qué más? Ya teníamos el ejemplo. Ahí está. Ahora dice, el resultado anterior expresa las componentes del momento resultante. En este caso, tiene la propiedad de ser un vector libre, que no está asociado a ningún punto en particular. Eso ya lo sabía. Ahora vamos a ver el primer ejemplo de su manual de problemas. Dice, un hombre ejerce dos fuerzas en el mango de la pala. Determine el momento resultante de estas fuerzas respecto a la hoja de la pala en A. Considere que F1 es 14 newtons y F2 es 35 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esto sí lo lo voy a vimos con poner Iván, ¿no? así. Sin pedos. Ya está. Y acá lo de un hombre, pues le ponemos así. Ahí está. No vimos fuerzas paralelas. O sea, más bien, no vimos puras fuerzas paralelas. Y
Lo que sí Le voy a vimos nada quitar más fue 2D, o sea, por ejemplo, eso del producto cruz, el para espacio aplicarlo aquí, eso después. no lo vimos. Ahí está. Y Pero pues al final de entonces, cuentas, lo ¿qué que me genera el dice? momento es la fuerza que Si está tomamos el eje como de la en pala Y, si es como eje que Y, la otra cosa está en vean X. que Bueno, la la fuerza paralela vertical al de con este. el eje de la pala me forma 20 grados. ¿Se fijan? Creo que sí, ¿verdad? Déjenlo crezco un poquito para que se vea así más bonito. Moros con tranchetes. Luego dice, si tomamos el eje de la pala como Siento que se eje me va a Y, olvidar. las componentes de las fuerzas, ¿cuánto van a ser? Muy bien. Yo ya sé que la fuerza 1 es de 14 newtons. Como está en el tercer cuadrante, fíjense que forma 65 grados con la vertical. Así que si yo muevo esa fuerza y lo muevo un poquito hacia adelante, pues sería 65 con la Y más 90, me da 130 y 155. Pero como el ángulo lo estoy midiendo a partir del eje de las X positivas, entonces el ángulo es menos 155. Y la fuerza de 35 newtons, la fuerza 2, pues es una fuerza que tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje de las X. Si ustedes se fijan, ya las descompuse aquí en componentes. Como me gusta de una vez calcular la resultante, pues la sumo en X, la sumo en Y de ahí saco la magnitud. La magnitud es de 21 newtons y 33 grados respecto de la línea perpendicular a la pala. Pero luego me dice, no, espérate. Yo lo que te pregunté era que me calcularas el momento. Ok, vamos a calcular el momento. Si se fijan, puedo usar principio de transmisibilidad y agarrar la componente en X de F1 y multiplicarla por el brazo de palanca entre el punto de aplicación de F1 y el punto A. Eso me da 0.8 más 0.45. Ese es el brazo por la componente en X de F1. Y esa me genera un momento positivo respecto al eje de las... Bueno, me genera un momento positivo. Luego, la F2 tiene menos brazo de palanca, nada más 450. Y la componente en X de F2, pues es 17. No, en X no, es 30.31. ¿Cuál es la moraleja? Pues que si hago números, el resultado me da 2.2 newtons metro. ¿Qué les pareció? Un mamalón. Ahora dice, por lo que el sistema fuerza par equivalente en el punto A equivale a una fuerza de 21 newtons a 53 grados. ¿De dónde salió el 53? Pues era el 33 más 20. Respecto al horizontal, y un momento de 2.2 newtons a izquierdas. ¿Tengo espacio para hacer el resumen? Creo que sí. Vamos a hacerlo. Si aprovecho la presentación que hice acá, pues me puedo ahorrar mucha chamba. Control copy. En el punto A, cuyas coordenadas son 0, 0, 0. Tengo una fuerza de cuánto? Me suena como que el profe De entró a un- 27.62. Sale, ya salió de la Matrix.
y 11.58. Cero en Z. Sí, ¿verdad? Y un momento de 0 en I. ¿Cuándo vamos con el Don 0 Pop? en I ¿Vamos o le hablamos? más 0 en J y 2.22 Ok. en K. Pues hay que ir. Lo quiero representar de esa manera. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué tengo? Fuerza resultante y un momento resultante. La fuerza empuja la Tierra y el par afloja la Tierra. ¿Qué les parece? ¿Sí, verdad? Aquí vamos a ponerle algo. Pues no, simplemente es en las coordenadas 0, 0, 0. Tengo una fuerza de tanto y un momento de tanto. ¿Está bien? Este sistema está medido a partir del eje, está con el plano inclinado. Y si lo manejo con el plano vertical, sería este otro resultado. Lo podemos poner resumiendo. Profe. Que decirle que deje de romper la realidad. Horizontal, vertical. Pues este sería el resultado. Por eso lo de 53 grados. Está bien. Creo que sí quedó bonito. Entonces, por lo que el sistema equivalente en el punto A es una fuerza de tanto, aquí le ponemos ejes paralelo y perpendicular. Ejes paralelo y perpendicular a la pala. Pero sería más bien dicho perpendicular y paralelo, ¿no? Perpendicular en X y perpendicular a la pala. ¿Viste los videos que te mandé? Y paralelo El del perro. a la pala. El de que se comió unas gomitas. El que le Este hace. sería una regla y este "Mua". sería el otro. Aquí ya Pues aclaré quién qué sabe. ángulo tengo. A lo ¿Está mejor. bien? Se vale. A mí lo que me interesaba en el problema, a lo que te están preguntando nada más el momento, pero yo me estoy yendo más allá.
¿Cuál es el efecto de esas dos fuerzas en A? ¿Qué siente A? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué siente A? La fuerza en A. Como es el resultado de dos fuerzas, no era en A. Ah, bueno, sí, era en A en este caso. Le voy a insertar el símbolo de sumatoria. Es decir, la suma de fuerzas en A, pues es esto. Y la suma de momentos en A, porque primero era Q, también es eso otro. Y ese 2.22, pues sería este. Lo pongo con morado. ¿Sale? Entonces, el ejercicio nada más se hubiera resuelto nada más con este pedacito. Pero yo lo que quiero es que lo interpreten en su totalidad. ¿Qué les pareció el ejercicio? Está medio raro, profe. ¿Está bien, profe? Con eso. A ver, raro porque creo que quedó claro ya, ¿verdad? Bueno, resumiendo, no, Un momento entra en K nomás. resumiendo, Porque ese ¿sí? 2.2 quedó en K, nomás Bueno, en K. vamos a ver el otro ejercicio. Ahora este sí ya Ajá, es un ejercicio en 3 dimensiones. ándale. Dice, determine el momento de la Ok, fuerza F me en parece A bien. respecto del punto P. Expresa el resultado como vector cartesiano. Considere que F vale 40 libras. Entonces, si me fijo en la geometría del problema, pues tengo que ubicar las coordenadas de A, las de B y las de P. Las coordenadas de A serían ¿cuánto? 5 en X, 0 en Y y menos 4 en Z. Y las de B serían 2 en X, 8 en Y y 0 en Z. Y por último, el punto P estaría a menos 3 en X, menos 6 en Y y 2 en Z. ¿Estamos de acuerdo? Si me falla ubicar esos puntos, los pasos que siguen ya valió queso, entonces hay que tener cuidado. Luego dice, la posición relativa del punto B respecto del punto A, ¿cuánto será? Esperen un segundito. Estoy acomodando. Y entonces, ahí está. Dice, la posición relativa del punto B respecto del punto A sería 2 menos 5, ¿cuánto me da? Menos 3. Ya me brinqué ese paso porque ya sé que lo sabemos hacer. Y 8 menos 0 me da 8. Y 0 menos menos 4 me da más 4. Y el vector unitario pues va a ser el 384 dividido entre su magnitud. Y la magnitud de ese 384, vamos a crecerlo un poquito más para que se vea. La magnitud sería 8 por 8, 64, más 25 del 3 y del 4,
me da raíz de 89. Ese es el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luego, ¿qué más? Dices, y la fuerza ejercida, pues entonces las componentes de la fuerza las voy a lograr multiplicando todo, la magnitud de la fuerza por el vector unitario. Vamos a hacerlo más grandecito para que se vea bonito. ¿Sale? Donde la magnitud de AB es 40 libras, por eso la puse con azul. Luego dice, las componentes están en amarillo y el raíz de 89 lo puse con gris. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el producto cruz, pues factoricé el 40 y el raíz de 89. Y adentro nada más dejé las componentes menos 384. Ya no pude simplificar más. Luego, el brazo de palanca del punto A respecto del punto P. Esta cosa también la voy a hacer crecer para que se vea bonito. Vamos a ponerle tamaño 20. Y la otra, pues también debe de ser un tamaño razonable para que se vea y sea uniforme. Y entonces, ¿qué tengo? Pues que el 2 lo factorizo y ¿qué me queda? El brazo es 4, 3 menos 3. Entonces vean cómo factorizo lo que puedo y dejo indicado el proceso. 4 por 2 es 80, entre raíz de 89 que multiplica a ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? En I, quito fila y columna, ¿qué me queda? 3 por 4, 12. Y 12 más 24, ¿cuánto me da? ¿Estamos de acuerdo que me da 36? sí. Bien. Entonces, dejen ver ese 36, ahí tiene una expresión que no me gusta. Vamos a ver. Y vamos a poner nada más 36. Ya lo de acá, lo voy a quitar. En vez de ponerle, es que como este tiene venía de otro procesador más viejito, por eso yo lo separaba con un subíndice. Que no le ponía nada al subíndice, pero de todos modos, ya quedó bonito. Y entonces aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues le voy a poner menos 59.36. Lo que estaba aquí lo voy a quitar. Ahí está. Eso sería en J. El otro resultado sería 347.68. Esto lo quito. Esto era 68 con espacio. Sí. ¿No? Y Ok. vamos a quitar todo lo que está entre paréntesis. Y quito este pedacito que ya lo Uy, ¿quién pondrá caras así? pues ya lo Porque ajusté nadie en para que se nuestra vea banda más pone bonito. caras así. Entonces vean, Qué esto gran de los duda. colores era para identificar qué era cada cosa. Entonces, ¿qué me dice? Que el momento de la fuerza A respecto del punto Q, pues son estas tres componentes.
creo que podemos hacer el resumen, es decir, el sistema fuerza par equivalente en A, no en P. ¿Cuánto sería? A ver si me lo acepta. Ahorita lo ajustamos. ¿No? No dio. Para empezar esto, le quito el espacio, a ver si ya tenemos. Y este otro, también le quito el espacio. Okay. Entonces ahora el punto sería el punto P, ¿verdad? El punto P cuyas coordenadas dijimos que es menos 3, menos 6, 2. Menos 3, menos 6, 2. ¿Sí, verdad? Quieren lo separo más bonito. En ese punto P con esas coordenadas, yo voy a tener una fuerza. Fíjense que el valor de la fuerza no lo tengo, ahorita lo pongo. Y el momento del par, dijimos que valía ¿cuánto? 305.3. O punto 28 si quieren, pues ya estamos. En I, menos 59.36 en J y más 347.68 en K. Y las componentes de la fuerza, pues hay que calcularlas. Déjenme ver. Vamos a suponer que copio todo esto en otra fórmula. Aquí le pongo punto y coma. Ahí pondría todo. Pero, ay Dios, ¿qué pasó? No. Ahí está. Aquí le voy a quitar esto. Y en vez de este azul sería simplemente, ¿cuánto dijimos que valía? 40, ¿verdad? Yo le voy a poner 40. A ver. Lo voy a poner como fracción. Como fracción, ¿dónde está? Aquí. Sería 40. Y el raíz de 89 lo voy a sacar de una vez. Lo pongo aquí. Y este número amarillo lo quito. Y el número 2 ya lo pongo aquí. La idea es encontrar las componentes de la fuerza. No me lo pide, pero pues para lo que estoy haciendo creo que es importante. 40 entre raíz de 89. Eso me da 423 por menos 3. Eso me da menos 12.72 menos 12.72 en I. Bueno, le pongo coma. Luego
entre 3 por 8, 33.92. Como este así está negativo. Y en K, ¿cuánto sería? Si eso es entre 8, pues era entre 2. Me daría 16.96 menos 16.96. Y todo eso lo pongo entre paréntesis. Esto, entre paréntesis. Ustedes disculpen que esté haciendo los ajustes sobre la marcha. Así que estos tres numeritos son las componentes de la fuerza. La fuerza en A, pues van a ser estos tres. Nada más que... Pues, no. Serían estos. Sería todo eso. Control copy. Y estaría aquí. Pero, como dijimos, vamos a ponerle tamaño 14, a ver si lo acepta. ¿Qué estás haciendo, Daniel? Uh-huh. Y ahora, Me intriga. si se fijan, siempre trato de que todo ¿Qué aparezca estás haciendo, Daniel? No en suena una sano. sola hoja No mames, ahora sonó para menos sano. facilitar la visualización del problema. ¿Ok? Ahí está. Y entonces, vamos a quitar el espacio que estaba ahí medio raro. Y ya quedó bonito. Ahora, aquí, si lo que me pidieran el sistema fuerza par equivalente, le voy a poner por lo que el sistema par equivalente, el sistema fuerza par equivalente Entonces hoy no hay ética. en Dijeron el en el grupo. punto En P. 2G. Eso a mí también me ¿Será? haría bastante feliz. Y ahí quedó. Eso significa que no ¿Qué les tuvimos parece? ética esta semana. Aquí nada más el La... ejercicio, nada más me pedía que Qué calculara bonito. el momento. Pero yo estoy Exacto, preparando semana todo feliz. para que entendamos por qué quiero trasladar la fuerza que estaba en A, ahora la quiero trasladar a P. ¿Estamos de acuerdo? En el punto P voy a tener una fuerza de tanto y ya. A ver, Y ya. la fuerza ejercida en A. Ahora, ¿en qué tamaño está? 20. Si le quito el tamaño y le pongo en 14, a ver si cabe. No va a caber. La fuerza en A debido a B es FAB, es esto, por esto, por esto.
Sí, sí. Déjenme ver, aquí me está sobrando un signo igual. Y me está sobrando, bueno, no es que me esté sobrando, vamos a copiarlo. Control copy, así como no queriendo la cosa, lo pego aquí. Igual a esto. Ya sé que debe ser, que voy a cambiar de tamaño. Todo lo voy a poner en tamaño 14. Y ya me cupo a toda madre. ¿Sí? Entonces este término lo quito. No, no es cierto. No. Este se quitó. Y este se quitó. ¿Listo? Aquí tengo la fuerza AB. Este de aquí. Oye, Daniel, ¿dónde saliste 40? Control X. Pongo la B. Le doy un espacio. Y quito esta. Sí. Ahí está. Vamos que este. Control X. Y está. ¿Casualidad no es la fuerza que Ahí valía está. 40? Sería la magnitud de AB por el vector unitario. Es la Sí, magnitud por fuerza el igual a 40, ahí vector está el 40, unitario. Simón. Lo reacomodo. Este reacomodo me sirve para ponerlo, para hacer el producto cruz. Y esto último me sirve para saber las componentes. Así que estas fuerzas están en libras, ¿verdad? Dijimos que en libras, ahí está. Entonces aquí no son newtons, ahora ¿qué dijimos? La fuerza está en libras. Y esta cosa estaba en pies. Por lo tanto, aquí serían libras pie. Libras pie. Quito el newton metro. Y le doy un reacomodo para que quepa todo. En una sola línea. ¿Se fijan que se lleva su tiempo hacer esto? Y entonces, bueno, pues ahí está ya. Este lo dejamos en tamaño 10 para acercarlo hacia arriba. Ahí está. A mí lo único que me estaban pidiendo era esto. La parte que me querían, que me pedía el problema, esta es la respuesta. Sin embargo, quiero hacer todo el proceso para que entiendan que en P voy a tener esta fuerza y este momento. Eso es lo que quiero que vean. ¿Qué les pareció? ¿Bonito? Archivo. Pues ahí está, laborioso, Guarda. pero ahí está, profe. ¿La monita china que qué? ¿Sí? Pero me gusta presentárselos así. Si voy sobre la marcha, todos. hago el proceso, pues para que vean que es resolver esto se lleva su tiempo, ¿no? No son enchiladas. Ahí está. Bueno, acá donde dice esto en azul, pues lo podemos Ahora el profe es el Corky. simplemente quitar el color Oye, el para que no se profe sí confunda le con lo sabe a de las arriba. frases de la vida. Ya no tiene color. Y estos puntos, pues también les Me puedo acabo de quitar el encargar color un para que no libro se que me recomendó confundan el con el Bruno, valor de la fuerza. Entonces que la se fuerza llama vale Cómo ser 40. amigos e influir sobre las personas.
Aquí multipliqué el 40 por su vector unitario. Hago el ¿En serio? desarrollo y ya Wow. están las componentes. Ahí está. Qué padre. Y si así Y está, hago el así de bueno, producto pues, cruz y ahí me están alegro mucho los, porque... los, Pues ¿cómo se llama? probablemente por eso me lo recomendó a mí, o sea, porque pues, le está Ah, gustando mucho también. el momento. Ya casi lo termina, ¿Sale? ¿sí? Archivo, Así es, guarda. entonces me dijo que esa era la pieza de Entonces, si se información fijan, más hacerle importante esto que tiene en su para que vida. quede una presentación en computadora, pues se lleva un buen ratito. Pero bueno, pues Sí, porque dedicándole parece de autoayuda, ¿no? Ajá. al archivo un ratito en una clase, otro ratito en otra clase, pues Ey, lo voy mejorando. bueno, no sé la verdad, pero ¿Vale? Bueno, déjenles nombro lista. vaya. Me parece bien, pues me llega mañana. Me dijo en la Yo aquí en madrugada clase y le dije, puedo en vergüenza me lo voy a encargar y que le mando mensaje al Rivera y que le transfiero. profundizar en el problema, pero en un examen, pues váyanse directo a lo que les piden, ¿no? En el examen nada más les dirían, Bien, ¿cuál es el momento de esta tal fuerza sale. respecto a este punto? Y párale de contar. Pues haz todo lo que tengas que hacer y llega al resultado. No te pongas a hacer un análisis de Claro que todo, sí, vete directo a lo que te piden. definitivamente ¿Estamos de acuerdo? ya le aprendí a este pedo. Bien, entonces, vamos a ver, primavera 2021. Ustedes son ¿Se acabó números la clase, alumnos de casualidad? 7.